pues formamos este equipo de trabajo en donde pudimos desarrollar estas ciudades esponja, que básicamente es permitir que la ciudad pueda, no rompa este ciclo hidrológico en donde la precipitación que nos cae en esta zona, que es abundante, pueda pasar al acuífero, ¿no? Y al seguir alimentando el acuífero de manera segura y pueda también llegar hacia los cuerpos costeros, hacia los arrecifes, hacia los manglares que están en esta zona, los cuerpos lagunares. La importancia del proyecto radica en que las estructuras permiten el paso del agua, pero también la filtran y permiten de que el agua llegue menos contaminada al manto freático. Y además de que evita que las inundaciones sean severas. Los jardines de lluvia como tal los diseñé para que estuvieran en las banquetas, de tal manera que tuvieran el tamaño adecuado de que no perjudicara o que evitara el paso peatonal, pero que también pudieran instalarse en ellos. Estos constan de cierta profundidad para permitir el paso del agua o albergarla en dado caso de enormes cantidades, ya que aquí en el estado precipita demasiado. En cuanto a los biocanales, estos pueden instalarse en camellones, ya que los camellones actuales por lo general tenemos el nivel de calle y los camellones están hacia arriba, entonces se supone que son áreas para captación o áreas verdes, pero como tal no cumplen una función de infiltración al subsuelo, entonces son la verdad nulos. Y el adoquín sería, en lugar de planchas de concreto en las banquetas, serían el acomodo, porque los adoquines son de diferentes formas, están pentagonales, cuadrados, rectangulares, entonces yo elegí los que son de forma rectangular alargado, entonces de tal manera que el acomodo pudiera dejar un espacio para que el agua pudiera infiltrar y fácilmente podría ser conectados hacia el mismo jardín de lluvia. Bueno, en la etapa del diagnóstico, de saber cuáles son las zonas que se inundan y con qué intensidad, es donde entra el trabajo de mi investigación, que fue una actualización al mapa de riesgos por precipitación pluvial y por marea de tormenta. Esta marea de tormenta se catalogó principalmente a través de marea de tormenta ciclónica. Se tomaron periodos de retorno a partir de la precipitación que cae aquí en la ciudad, y se obtuvieron mapas con las zonas que se ven más afectadas. Si no se aplicaran las infraestructuras que se proponen en el estudio de territorio sensible al agua, muy probablemente conforme va creciendo demográficamente la ciudad, nos sigamos enfrentando a situaciones en las que las inundaciones son más intensas, con una mayor área de afectación, hasta llegar a un punto crítico en el que, de hecho la CAPA y el INTA tienen estudios que revelan que los principales daños por inundación son daños estructurales en viviendas y se elevan hasta 4 millones de pesos, 3 millones de pesos.